Bueno, sin más preámbulos, presentamos a nuestra invitada. Ella es estudiante de Comunicación Social, autora de esta nota. Con ustedes, Lourdes Oliverio. ¡Aplausos! Autoaplauso. Yo sí cancelé mis planes de esta noche para venir acá. Así que espero que los acomplejados lo hayan hecho. Esperemos que sí. No, lo deberían haber hecho. O sea, no quiero ver ninguna historia de alguien que esté viendo este programa que haya tenido, que tenga vida social. O sea, si ustedes son fieles a este programa, no pueden ser fieles a otra cosa. O sea, ustedes están casados con este programa. Demandamos exclusividad afectiva con el programa. Bueno, Lu, vos hiciste una nota que está muy buena, un poco en respuesta, ¿no?, a este ensayo, como decía Nico, que es una producción, es su segundo documental que hace Ofelia con el título de ¿Qué le pasa a nuestra generación?, hablando y haciendo mucho hincapié sobre todo en las consecuencias del invento de las redes sociales desde el 2010 hasta esta parte y cómo eso afecta, ¿no?, las consecuencias psicológicas que tiene, de ansiedad, etcétera. Vos... antes de meternos en el contenido de tu crítica, que está muy bueno y que tira un montón de data, te queríamos preguntar, ¿vos qué opinás? ¿Las redes nos están haciendo mal? ¿Cuán cierto es que somos la generación Z ansiosa? ¿Cuánto de eso es cierto? ¿Cuánto hay que no? ¿Qué opinás? Yo creo que somos una generación que tiene bastante ansiedad. De hecho, de esta mesa, no sé si zafamos alguno, porque nos conocemos. Sí. Así que somos una generación que tiene bastante ansiedad. No creo que solo seamos una generación que es ansiosa, somos una generación que tiene otras cosas que quizás podemos charlar después porque las desarrollo un poco en la nota. Pero sí me parece que este tema se está abordando de manera medio simplista o reduccionista, porque si nosotros vamos a decir que nuestra generación es ansiosa o que aumentaron los casos de suicidio, de depresión, de cosas que percibimos todos los días solo por las tecnologías o por el uso del celular, ahí creo que hay un primer problema que hace a simplificar y reducir algo que es más complejo. Great. Sí, tendríamos que tener una botonera cuando alguien dice eso. Es más complejo, te voy a apretar. No, tienen que caer papelitos. Algo que es más complejo, que es multicausal, que también es singular, donde entra mucho en juego también no sé, uno lo vive como algo muy individual, pero en general está relacionado también a problemas que son más colectivos. Bien, yo vi algo de la nota que a mí me llamó la atención también para profundizar desde el punto de vista teórico, porque se nota que usás un marco teórico para pensar el problema, que es el de Williams, Raymond Williams, que habla de no caer en el reduccionismo, ¿no? De ni siquiera el tecnológico, ¿no? Que parece que es en lo que cae Ofelia, ¿no? Que dice, la causa de nuestros males está dado por el uso de esta tecnología, ni tampoco un determinismo social que los niegue, ¿no? Como que niegue que la tecnología aporte algo, poco, mucho, a esta realidad social. ¿Querés desarrollar un poco a qué se refiere Williams con esto del doble determinismo? Sí, la idea de Williams es que en los dos casos pasa algo similar, que es que la tecnología pareciera algo como ajeno a la sociedad, o sea, que se desarrolla en los márgenes o por fuera de la sociedad, y en el caso del determinismo tecnológico, esas tecnologías generan consecuencias como medio inmediatas y que son como consecuencias que son por el hecho intrínseco de cómo funcionan esas tecnologías. Entonces, es esta idea, ¿no?, simplista de el celular genera adicción, y la respuesta simplista podría ser hay que dejar de usar el celular, ¿no? Ese determinismo tecnológico, bueno, ustedes decían antes, la adicción al celular. No está comprobado científicamente que haya adicción al celular. O sea, no hay, nosotros estudiamos en la carrera algunas investigaciones, no hay investigaciones fehacientes que nos permitan como a nosotros decir, sí, es verdad, la tecnología genera adicción. No. Sí hay uso problemático, sí es verdad que hay un montón de emociones y cosas que se nos ponen en juego con las tecnologías, pero no hay un proceso de adicción, por lo menos no está comprobado todavía científicamente que eso suceda. Ese sería como el determinismo más tecnológico, sí, que niega como las otras partes que están detrás de las tecnologías, o sea, las intenciones. El determinismo social entiende también que esas tecnologías están como se desarrollan en los márgenes de la sociedad, y si la sociedad los adopta o no es porque había procesos sociales que estaban funcionando desde antes. Yo creo que el documental de Ofelia tiene un primer
problema, vamos a decir, que es que cae en ese determinismo tecnológico, pero además está como muy influenciado por el auge de las neurociencias, ¿no? El neoliberalismo en los últimos años trajo como un florecimiento de este paradigma neurocientífico que lo que hace es básicamente biologizar todo problema que es social. Y para mí eso, por lo menos desde los que intentamos pensar estos problemas de las ciencias sociales, es problemático porque se despolitizan los problemas, se individualizan los problemas, se simplifican los problemas. O sea, es un poco el clima de época del neoliberalismo llevado a cómo pensar los problemas sociales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer problema donde, si bien hay un montón de cosas que plantea Ofelia en el documental que nos podemos reconocer los que lo vemos. O sea, ustedes decían antes, ¿cuánto tiempo usan ustedes el celular? Una banda. O sea, yo lo uso un montón, estoy todo el día conectada, me llegan mensajes de trabajo vendiendo cerámicos, me llegan mensajes de clientes a cualquier horario y tengo que responder. O sea, esa relación con las tecnologías que ella describe me parece que tienen el acierto de que es verdad que muchas de las cosas que plantea ahí se dan en nuestro vínculo. Pero el problema es dónde están las causas y por qué, y si está bien o no hacer esa correlación de en 2010, porque esta es la hipótesis que ella plantea, ¿no? En 2010 aparece el like y la selfie, a partir de ahí nosotros empezamos a sufrir problemas de salud mental. Bueno, yo te quería preguntar justamente por eso, porque es la hipótesis como fuerte, ¿no? Del documental, que todos vivimos, porque éramos pibitos y de repente había redes sociales, había like, había Instagram, había Twitter, etcétera, y uno se empieza a reconocer en esa mediación y a tener que subir cosas esperando ese reconocimiento del otro. ¿En qué contexto se da ese boom de las plataformas que ella quizás omite, o hay un espíritu en tu nota de decir, bueno, hay muchas cosas que Ofelia no dice? Sí, ella dice como esto de ¿qué pasó en 2010? ¿Qué pasó en 2010? Bueno, hay que volver atrás y preguntar ¿qué pasó en 2008? 2 años antes de esta aparición de el like y la selfie, que es que hubo una crisis mundial muy importante. Yo no voy a desarrollar acá lo que fue la crisis del 2008, si quieren. Lo llamamos a Esteban otro día. Lo podemos llevar a Esteban otro día o pueden buscar. Hay muchas notas en Lead, en La Izquierda Diario, que lo explican, y también hay varios libros del IPS que están buenos, que agarran eso. Pero sí, lo que pasó es que después del 2008, o sea, el capitalismo quedó muy debilitado. De hecho, la crisis se da por una burbuja inmobiliaria, explota esa burbuja, los bancos quiebran, los estados salen a como tener que salvar a los bancos. Y bueno, desde ese momento hasta esta parte hay un problema de productividad del capitalismo, y hay un problema también de caída de la tasa de ganancia que no se logra revertir, ¿no? En líneas generales. Estoy siendo bastante reduccionista porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno. ¿Qué pasa? Hay un sector del capital que ahí como que se vuelca a las nuevas tecnologías como forma de saldar, por lo menos temporalmente, este problema de dónde invertir. Entonces, yo en una parte de la nota pongo la primera parte de un libro de Eli Pariser que se llama El filtro burbuja, que como que dice, bueno, en 2009 sale un comunicado de Google que dice que a partir del 2009 iba a usar 57 indicadores para segmentar tu búsqueda. Entonces, yo no sé si da a hacer el ejercicio acá, porque nosotros podemos llegar a tener un algoritmo bastante parecido, pero pruébenlo en casa con sus familias. Busquen todas... propónganle a 4 personas de su familia buscar una misma cosa en Google y van a ver que a todos les aparece algo distinto. O sea, hay una segmentación de las cosas que a vos te aparecen en las redes sociales, que son parte de un algoritmo que está predefinido por tus datos, básicamente. Tus datos y la comunión de todos los otros datos de las otras personas, que van como generando probabilidades, estadísticas de las cosas que a vos te puede llegar a interesar según tu perfil, etcétera. Entonces, hay 2 grandes cosas en las que se basan los modelos de las nuevas tecnológicas, que surgen desde el 2008 como respuesta a esta crisis, que son, por un lado, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que eso lo podemos pensar después, pero está relacionado a los conflictos geopolíticos también que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, ahora no sé si habrán visto, pero vieron que en Mendoza hay un conflicto por el agua, sí, que viene hace años, pero volvió estas semanas como a crecer. Es porque quieren
avanzar en un proyecto que habilita la extracción de cobre en Mendoza. La extracción de cobre sería a costa también de contaminar, de generar problemas en el agua allá en la provincia. Y esas cosas están muy relacionadas a que para que estas nuevas tecnológicas funcionen necesitan litio, cobre, tierras raras, o sea, un montón de minerales y de cosas que se consiguen mediante el extractivismo y que lo sufrimos en gran medida los jóvenes que vivimos en los países dependientes como los nuestros, que bueno, ese es un tema que está también ausente, ¿no? en el documental. Pero bueno, ese es un elemento, el elemento de la infraestructura es un elemento de estas nuevas tecnologías, y el otro son los datos, que es lo que planteaba un poco antes, ¿no? O sea, las plataformas lo que hacen es, sobre todo las redes sociales, bueno, las que conocemos, Instagram, Facebook, a partir de el perfil que se hacen de vos en función de tus datos y del tiempo que vos pasás en las redes sociales. O sea, cuando nosotros pasamos tiempo en las redes sociales, ¿a qué le damos me gusta? ¿A qué no le damos me gusta? ¿Cuánto tiempo estamos viendo un video? O sea, todas esas cosas van generando datos que las plataformas después las usan para, por ejemplo, vender publicidad, en el caso más mínimo de sus usos, y en el caso máximo también lo usan para vigilancia, están metidas los estados. O sea, ahora salió hace unas semanas un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, donde en función de que vengan acá inversiones al país, Argentina le va a dar vía libre y acceso libre a los datos de personas de Argentina a Estados Unidos. Bueno, esas cosas como que están también detrás de las redes y las plataformas, pero en el documental están ausentes. Quería preguntarte una cosa retomando lo primero que me quedó un poco en el tintero, que es primero la crítica a la neurociencia, porque yo escuchaba a Celeste Murillo también, que también sacó una columna interesante sobre este tema, que decía que el documental de Ofelia está basado en un libro que ya existe, que es el de la generación celular. ¿No es el de la generación ansiosa? En las charlas que está dando ella es con el libro de Alejandro Valle. No, pero ese es todo... Todo robo. No sé si estamos hablando de lo mismo. O sea, no iba a decir eso, sino que hay un libro que se llama Generación Ansiosa que tiene exactamente los mismos argumentos, que pone el 2010 como punto de partida, que pone el like, que pone la selfie. Digo, si uno ve el libro y cómo está estructurado inclusive, y uno después ve el documental de Ofelia, está de mínima inspirado. No quiero decir que es un robo, porque uno puede inspirarse y hacer un contenido audiovisual. Muchas veces lo hacemos acá, digamos. Jonathan Haidt, pues es él. Sí, y además lo cita. Claro. Ella. No, y no está mal eso, ¿no? Pero no iba a eso, no iba a que es un robo, sino que a lo que me refiero es que ese libro está siendo cuestionado inclusive en el terreno de la psicología, donde todo esto que decía Lourdes recién, de que no está demostrada la adicción como una dependencia física, de que recae en algunos problemas epistemológicos, como encontrar un solo problema como la causa de todos los males, de una forma hasta casi mesiánica. Te diría, bueno, ¿cuál es el problema? El like. Bueno, no sé, la realidad social es más compleja. Digo, tiene un montón de problemas que, para volver a esto que estabas diciendo recién, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es entonces el problema de estas omisiones? Porque vos decías, listo, claro, omite esto, ok. Yo, si te escucho como un espectador cualquiera, te podría decir, bueno, le falta esto, qué bueno que nosotros estemos acá sumándole lo que le falta, como perfeccionando el trabajo de Ofelia. Ahora, ¿cuál es el problema de omitir estos dos elementos? Bueno, es que hoy justo leía una nota a la mañana donde, porque ella retoma este libro, ¿no? Retoma La Generación Ansiosa, que además es un libro que chequémoslo igual por las dudas, pero entiendo que el tipo también está siendo cuestionado porque es un tipo que antes de este libro estaba escribiendo libros como para justificar un poco a las nuevas tecnologías. Pero para mí, ¿cuál es el principal? Y de hecho, por ejemplo, este libro es recomendado también por Jorge Macri hace un tiempo. De hecho, a mí todo mal. Sí, está todo mal con Jorge Macri. Jorge Macri, no me saques el premetro, Jorge Macri. Gracias. Sí, pero bueno, Jorge Macri también viene tomando el tema y prohibiendo el uso de celulares en los colegios, que es otro debate si eso sirve o no, pero sí lo que digo es que no son solo los sectores progresistas los que plantean el problema de las tecnologías, sino que son discursos que se mezclan también con discursos de sectores más de derecha, ¿no? Y más conservadores también. El problema para mí de omitir esto
es que si nosotros solo ponemos el foco en las tecnologías, vamos a tener una respuesta que está acotada también a los problemas y malestares que sufre la juventud. Porque solo entonces vamos a pensar en... Hay una medio linealidad, ¿no? Yo lo decía antes, simplificar la idea de que el celular genera adicción. Y esa adicción es lo que nos genera a nosotros nuestro malestar, nuestra angustia, nuestro malestar emocional, y da pocas salidas. O sea, da una salida que es o dejar de usar un poco el celular, que igual yo banco que dejemos de usar un poco el celular. A mí pasa, los domingos yo no uso el celular. O sea, lo quiero... Quiero que todos muestren su uso promedio después. Claro, después sí, muestren el uso. Una salida podría ser eso, o otra salida podría ser intentar llegar medio tarde con regulaciones a plataformas que desde el vamos están pensadas para sacarnos datos, para que las grandes empresas hagan sus ganancias. No, pero eso, yo te quería preguntar en específico eso, porque no por la omisión de lo social, que Sí. quizás está más clara, sino por la omisión de ocultar lo de los datos y la infraestructura, digamos. ¿Qué problema habría con eso? O sea, ¿cuál es el resultado de omitirlo, digamos? Y bueno, que es que el problema de omitir eso es que estás omitiendo quiénes son los responsables también detrás de esas tecnologías que sí hoy no tienen la función que quizás a muchos nos gustaría que tengan. Detrás de esas grandes tecnológicas, hay 5 grandes tecnológicas estadounidenses, hay 5 grandes chinas, porque eso también, Ofelia viajó a China, ese dato lo omite medio, para mí es un poco a propósito, digamos, esa omisión. Pero básicamente lo que omite es que está el capitalismo detrás de... Claro, de- oculta a los enemigos. Oculta a los enemigos y oculta el capitalismo. A mí me sorprende que alguien que viene del Frente Patria Grande no se le caiga hablar de la palabra capitalismo en un documental donde los principales responsables de las tecnologías de las que habla son los tipos más ricos del mundo. O sea, menciona a Elon Musk, sí dice su nombre, pero no habla de capitalismo. Entonces... El problema también de cómo funcionan hoy esas tecnologías son porque detrás de ellas y en las intenciones de cómo se piensan esas tecnologías y en las intenciones de cómo se financia la búsqueda de esas tecnologías, están los capitalistas que no están pensando esas tecnologías para el bien común, no están pensando esas tecnologías para favorecer la comunicación, el intercambio, la cultura, la educación, sino que están pensando en sus ganancias. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema de omisión para mí también es que ella omite también el problema político que hay atrás del malestar de la juventud. Que yo sí vi que en los últimos días intentó meter más algunas cosas porque se ve que es una crítica que le vienen haciendo de varios sectores, pero omite el problema político de mencionar que en los últimos años, tanto las derechas, pero también distintos progresismos, vienen siendo responsables de deteriorar las condiciones de vida de la juventud. O sea, el neoliberalismo hizo estragos, ¿no? O sea, el neoliberalismo vino y precarizó nuestras vidas, nos fragmentó el trabajo. Eso es algo incluso que ella un poco menciona en el documental anterior. El neoliberalismo hace eso. El progresismo lo sostuvo en todo el mundo, no digo solo en Argentina, que el peronismo es bastante responsable de eso. Digo, en todo el mundo, los gobiernos postneoliberales no tocaron nada de la matriz del neoliberalismo que se impuso en los 90. Entonces, eso después termina teniendo a la larga consecuencias en las condiciones de vida de quienes somos jóvenes, como por ejemplo, no tener trabajo con derecho, de como por ejemplo, tener ahí como una cosa como, bueno, la educación cada vez más mercantilizada, pero además yo me voy a recibir, voy a tener un título y sin embargo eso no me va a garantizar poder llegar a fin de mes y poder tener una vida más o menos tranquila. Hay recortes en salud, hay recortes en educación también, como ya decía antes. O sea, todas esas cosas que también hacen a la subjetividad. No sé, están subiendo los casos, no sé si vieron, de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, eso es una combinación de falta de ESI, es una combinación de recorte también en la prevención de esos temas. Bueno, y todas esas cosas nos moldean como generación. El otro día un amigo que le mandaba la nota, y porque además estábamos charlando por las declaraciones de Rosalía sobre su sexualidad, me decía... Otro tema polémico. Otro tema polémico que podemos charlar otro día. Sí. Él me decía algo que para mí es verdad, porque Rosalía dice esto de que hay muchas mujeres que están decidiendo voluntariamente no tener relaciones sexuales, ¿no? Pero él me decía,
Bueno, claro, o sea, si tus condiciones de vida son una mierda, si vos no estás todo el día laburando, llegás recansado a tu casa, bueno, ¿quién puede pensar en tener relaciones sexuales en ese contexto? Entonces, para mí ahí esa omisión del deterioro de las condiciones de vida como una de las explicaciones de por qué estamos sufriendo ansiedad, depresión, etcétera, no es casual. También hay ahí un interés en omitir a los responsables políticos, donde el peronismo en nuestro país, obviamente junto con Milei, con Macri, etcétera, son responsables. Y ella es parte de ese espacio político. Entonces hay ahí también una omisión consciente, me parece. Claro, un joven progresista que apostó todo al gobierno de Alberto Fernández, digamos, no podemos decir que solamente está triste porque no le dan like en su... Claro. O por las redes sociales, porque usa mucho Twitter, qué sé yo. Sería una omisión bastante polémica. No, y además, perdón, pero es como caer medio en lo que las redes quieren. Los jóvenes no somos pelotudos. Que ahí va como la otra parte de lo que yo planteaba en la nota. O sea, es verdad que las redes intentan buscar eso todo el tiempo, pero hay un uso desviado, hay agencia de los sujetos. Ahora vamos a ir ahí. Que antes de ir a ese tema, que me parece muy interesante lo del uso desviado, que entiendo que es algo que ya se debatió con otras tecnologías de comunicación en la historia, no es algo que es de las redes, y está bueno retomar porque para no repetir viejos debates que parecían que ya estaban más o menos saldados con la cultura de masas, te quería preguntar porque a mí estas cosas que vos decís, en donde le agregamos la parte social y política que omite para mí de forma consciente Ofelia, para no hablar de las condiciones estructurales que nos llevan hasta acá, o sea, todos los factores de la angustia y que nos traen, incluidos los políticos de las organizaciones que Ofelia forma parte, pero si con esto no estamos yendo también al determinismo social, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos dar cuenta de una particularidad de las redes? Es decir, ¿existe una particularidad extra de las redes o solamente está la angustia que proviene de la sociedad y de las condiciones materiales que luego en las redes se manifiesta de forma transparente? O sea, ¿no hay nada que le sume? Primero, como un disclaimer sobre la definición de Williams sobre determinismo social. Él no dice que para evitar el determinismo social hay que ver qué efecto produce la tecnología, porque él niega que la tecnología tenga un efecto intrínseco a su propio funcionamiento. Lo que dice básicamente es que hay que buscar por qué esa sociedad desarrolló esa tecnología, ¿no? Esa es la forma de no ver que lo social existe y entonces la tecnología aparece y se adopta. No, hay una búsqueda en las tecnologías. Ahora, sí yo creo que si bien no podemos decir el celular genera este efecto, sí las tecnologías potencian ciertas cosas que existen. Por ejemplo, bueno, creo que lo charlábamos nosotros el otro día, pero a ver, el capitalismo de por sí siempre, el sistema capitalista intenta, o su propia forma en la que nos relacionamos dentro del capitalismo, o sea, quienes trabajamos aparecemos en el mercado como si vendiéramos nuestro trabajo como una mercancía más dentro de ese mercado. Entonces aparecemos todos como sujetos medio individuales dentro del mercado, donde unos venden y otros compran, pero somos sujetos individuales. Digo, para cómo el capitalismo se presenta, o como para cómo se presenta el mercado. Sí, fetichismo de la época de Marx. Claro, o sea, el capitalismo desde siempre tiene esa tendencia a buscar individualizar, a buscar la meritocracia, a decirte que te esfuerces. Está relacionado a la necesidad siempre de mayor productividad del trabajo por parte de los capitalistas. Eso existe desde siempre. Ahora, el neoliberalismo particularmente potencia eso en los últimos años, porque entre la fragmentación, entre la precarización, o sea, el individualismo se va... No sé, vos antes trabajabas en una fábrica donde trabajaban un montón de trabajadores más. Ahora pareciera que estás solo frente a esa plataforma, por ejemplo, si sos un trabajador de Uber, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, es verdad que el neoliberalismo, incluso las ideas que se desarrollaron, la ideología que se intentó desarrollar con el neoliberalismo, era esta idea, ¿no?, del fin del trabajo, ya no sos trabajador. Bueno, eso existe también hace años, porque el neoliberalismo existe hace más de 40 años. El tema es que en las plataformas sí lo que yo veo no es un efecto directo de eso, de las plataformas, pero sí hay discursos que se potencian. O sea, hay algo que tienen los algoritmos también, que es que hay una editorialidad algorítmica. Lo que antes podría ser la editorialidad de un diario, que vos decías, bueno, vos agarrás Clarín, vos sabés más o menos cuál es la
la bajada de línea de Clarín. ¿Quién hace el recorte de la información? ¿Quién hace el recorte de la información en las redes sociales? No es que no está ese recorte, existe, es lo que decíamos antes. Si nosotros 3 que estamos acá buscamos algo en Google, a los 3 nos va a aparecer algo diferente. Y sí, sí está visto que hay una tendencia a reproducir más los discursos polarizados, ¿no? Extremistas, no por izquierda, sino por derecha en las redes sociales. Y entonces aparecen estos fenómenos, ¿no? Como de, voy a decir algunas ideas que quizás no les aparezca porque el algoritmo también funciona bien y a veces si sos de izquierda no te aparecen estas cosas, pero sí hay cosas que proliferan en las redes sociales que son, por ejemplo, la idea de la gestión de las emociones, capitalizar la experiencia, el bienestar ligado al fitness y al culto al cuerpo y al fitness y al bienestar físico. O sea, son un montón de discursos que van formando, además aparecen estos gurús del bienestar, tipo los coach alfa, aparecen las tradwife como retomando como volver a los viejos valores tradicionales y reivindican como la dependencia del hombre en el hogar. No sé, como que aparecen todas esas cosas. Bueno, el Dios, patria y familia, ¿no? El otro día fui a una charla donde un docente de la carrera decía que no es casual que uno de los programas de streaming más vistos se llame Dios, patria y familia, uno del USU. Dios, patria y familia se llama. Muerte al uso, perdón. Sí, para mí un día hay que hacer una especial religión y hablar de eso y de por qué está proliferando tanto. No, y es algo en lo que cae también el progresismo, ¿eh? O sea, Sí, para obvio. mí lo que demuestra un poco también el documental de Ofelia es que como que termina cayendo en las premisas que el neoliberalismo te impone para pensar esas problemáticas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí, lo que pasa en las redes es que proliferan mucho esos discursos, se aumentan mucho esos discursos. De hecho, las redes organizan esos discursos, los algoritmos, hay una decisión de qué se muestra y qué no en las redes. El rabbit hole de la ultraderecha, ¿viste eso que supuestamente si sos un varón heterosis entras a redes sociales y tarde o temprano vos vas avanzando en tu algoritmo y es de ultraderecha? O sea, como que hay un... No sé cómo... A mí no me aparecen tantas cosas de ultraderecha, pero... ¿No te ¿por parece? qué no? Tengo una pregunta. ¿No te parece nada fitness, por ejemplo? Sí, obvio. Sí, A mí también. Y bueno, pero, ¿viste? Pero estoy a favor de la vida Pero- fitness, o sea, estoy a favor de una vida más saludable. Está no estoy bien. a favor de que sea el espíritu de tu vida, digamos. Bueno, por eso lo que digo es que hay como una idea de... Pero viste eso del rabbit hole, es vos entrás por ahí Sí. y cuando te querés dar cuenta estás viendo video del AGE. Sí, Sí, sí. sí. Y vos no tuviste nada que ver con ese recorte. Sí, bueno, por eso ahí está la editorialidad algorítmica, que como no hay medios de... O sea, en Argentina sobre todo hay como mucho reconocimiento, tipo tu mamá sabe que los medios más o menos tienen alguna postura, lo sabe, ponele, no le importa, pero lo sabe, ¿no? Para mí las redes como que queda muy... No es transparente eso, tan transparente eso. Entonces... eso existe en las redes. De hecho, les voy a tirar un dato, pero no tiene ahora tanto que ver necesariamente con el contenido. Pero nosotros en un día, sí o sí, algo de lo que consumimos pasa por Clarín en Argentina. Porque es el que te garantiza la conectividad, las telecomunicaciones. O sea, eso sucede y está mucho menos transparente en las redes sociales que quizás en otro momento que vos comprabas la editorial de ese diario con nombre y apellido. Sí, ahora es como que te llega la información sin querer, digamos. O sea, uno consume, retroalimenta datos y todo el tiempo. De hecho, el otro día a mí me están apareciendo todo el tipo de publicidades de buscar laburo, bueno, toma. O sea, todas cosas truchas. Maxi me dice que sí, porque todo lo que estamos buscando laburo te aparece todo el tiempo. Y hay lugares donde te pagan por hacer encuestas larguísimas que te van sacando más datos. O sea, pero te preguntan desde todo, desde qué consumís, cuánto durás en un videíto, cuántos likes das, cuántas páginas seguís, cuánto de lo que ves en redes lo haces en la vida real. Bueno, todo eso es información, me parece que hace que hoy las grandes plataformas, las tecnologías, las aplicaciones tengan, no sé, más que ver con las necesidades de cada sujeto individual, pero que participa de todo un nicho, ¿no? Yendo al último eje, porque nos está apurando la producción, eso me dice Maxi,
No, tenemos otros entrevistados. Creo que quedó como bastante claro. No sé, yo los invito igual a leer la nota porque me parece que profundizás más en, no sé, la cuestión de los datos, por ejemplo, de los dueños de las plataformas, que está muy bueno. Pero el último eje que nosotros queríamos agarrar es, bueno, ¿cuáles son las contratendencias, no? ¿Cuáles son los usos positivos de estas plataformas, de estas redes sociales? ¿Qué opinas vos y cómo pensás que se pueden usar? Y esto que decía Nico de los usos desviados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ejemplos hay? Es que como que históricamente en la carrera nosotros, vos decías, bueno, ya con otras tecnologías que aparecieron antes se abrieron estos debates. Porque hay un cuestionamiento como esta idea de emisor, mensaje, receptor, que sería como una transmisión del mensaje directo de lo que la ideología dominante quiere transmitir, lo transmite y eso entra directo en la cabeza de la gente. O sea, incluso como que tiene un nombre que es la idea de la aguja hipodérmica, o sea, que te inyectan una idea. La vieja idea donde la típica imagen de hace un par de años que era los medios te lavan la cabeza. Exactamente. Sí, bueno, eso está... Muy cuca, la verdad. Sí, exacto. Bueno, igual el progresismo en los 80 sí era uno de los que cuestionaba esta idea. No nos corramos de eje, chicos. Sí, voy a volver. Lo que, Por favor. o sea, lo que se cuestiona de esta idea como de que te lavan la cabeza es que no existe la agencia de los sujetos. Eso no es para negar que hay ideología dominante que se intenta reproducir todo el tiempo y que te intenta que te llegue y que te subjetivice, ¿no? Pero el tema es que si nosotros opinamos que solo hay eso, entonces no hay transformación posible, porque es solo reproducción de lo actual, de lo dominante. Bueno, no hay transformación, hay agencia de los sujetos. Es esta idea de Marx, ¿no? De cómo los seres humanos hacen la historia, pero no la hacen en las condiciones que eligen. Bueno, aplicado a los medios, o sea, a vos te llegan ideas todo el tiempo. Ahora, existe cierta agencia y existen ciertos usos desviados. Apropiación también, ¿no? Apropiaciones. Se disputa, se negocia, se resiste también a esas ideas dominantes, si se quiere. Entonces, hay ciertas cosas que la arquitectura de cómo están pensadas las redes buscan que pueden ser desviadas. Por ejemplo, yo ponía en la nota el ejemplo de cuando fue el Black Lives Matter en Estados Unidos, que hay una comunidad de gente fan del K-pop que se metió en una plataforma que había lanzado la policía norteamericana para denunciar manifestantes y la boicotearon. O lo mismo pasó en Tulsa, que los K-popers vía TikTok se metieron para reservar entradas para un evento que iba a hacer Trump, reservaron todas las entradas y no fue casi nadie y dejaron vacío el evento. Bueno, ese tipo de cosas y esas comunidades también que se pueden generar en las redes sociales son ejemplos de usos desviados, de contratendencias. Pero para mí hay algo problemático que tiene el video de Ofelia, que va a la pregunta que ustedes hacían al inicio de ¿somos una generación ansiosa? Sí. Y bueno, es que yo no sé si estamos condenados a ser una generación ansiosa. Para mí, cuando solo decimos que somos ansiosos y negamos que la generación Z en todo el mundo está protagonizando fenómenos de lucha, tenemos un problema. Porque eso también colabora a moldear una subjetividad. Porque que la idea, que haya un sector que esté mirando que la salida es colectiva, que esté mirando que hay que organizarse para enfrentar gobiernos, que esté usando las plataformas para coordinar movilizaciones que tiran ministros, como en Nepal y en Madagascar. Cuando sucede eso y no se lo reivindica y no se lo pone en el centro, bueno, estás queriendo mostrar que esa no es una salida que hoy sea viable, ¿no? Y yo creo que las movilizaciones también en Italia, por ejemplo, de estudiantes y trabajadores con 3 huelgas generales, o también, por ejemplo, hace algunos días 20.000 jóvenes en Alemania bloquearon un congreso de los nazis que querían hacer ahí. Es espectacular. Bueno, hay fenómenos donde la generación Z demuestra que no es solo ansiosa, o sea, que también está saliendo a la lucha, que también está saliendo a pelear, y creo que hay una decisión consciente de Ofelia de no mostrar eso. Sí, es una decisión política. Había una frase de tu nota que me gustaba mucho, que tiene que ver con esto que decías, que es el sentido común también se disputa. En esta apropiación del uso de las redes sociales para una cuestión menos individual y quizás más colectiva, y buscar esas cosas, buscar la información, consumir medios independientes, buscar esas cosas es algo que depende de nosotros y que también podemos usarlo para no caer tampoco, ¿no?, en el catastrofismo de, bueno, la IA nos va a reemplazar, nos va a matar y son todos individualistas. No, hay gente que está pensando otras cosas. Te agradecemos mucho, Lu. Nos está esperando Juan. Juan, si nos escuchás, traete el mate que te vi ahí con la yerbita. Muchas gracias. ¿Tienes unas palabras finales?
No, básicamente eso. Sí creo que hay que... lean mi nota. Eso, primero lean que la nada, nota. Porque hay muchas cosas que desarrollamos ahí que no... En la que no- izquierda diario, Armas de la Crítica. ¿cómo se Armas de la llama? Crítica se llama como el título que está acá, no es solo el celular que le pasa a nuestra generación. Sí, una última idea a dejar, que es que a mí me llamó la atención que el documental de Ofelia se llama ¿Qué le pasa a nuestra generación? Cómo ser felices, en singular. Bueno, yo creo que para pensar cómo ser feliz, perdón, en Eso. singular. Cómo ser feliz en singular. Yo creo que para pensar cómo ser feliz hay que más bien pensar cómo ser felices en plural. Bravo, ese es el Bravo. corte, Ailu. Ese es el clickbait. Bueno, gracias por venir. Puedes volver cuando quieras, si querés, para cuando hablemos de la religión y de Rosalía y todo ese mambo. Y de Vamos las a hablar de llamamos. eso también.